¿Has sentido que el mal te ronda, aunque no puedas verlo? Como si algo invisible quisiera detenerte, desgastarte, frenarte. Hoy voy a revelarte un salmo que puede hacerte invisible al mal. No es teoría. Es una promesa viva de Dios que puede cambiar tu realidad espiritual desde ahora mismo. En este video descubrirás cómo activarla, cómo vivirla y cómo caminar protegido, aunque todo a tu alrededor tiemble. Quédate hasta el final porque lo que aprenderás puede blindarte de por vida. Suscríbete ya, activa la campanita y comenta si alguna vez has sentido que necesitabas una cobertura sobrenatural. ¡Empezamos! ¿Has caminado por la vida sintiendo una presión invisible, como si algo quisiera derribarte, pero no sabes exactamente qué es? ¿Te has preguntado si existe una manera de caminar en esta tierra sin ser tocado por el enemigo, sin ser alcanzado por sus trampas y acechanzas? ¿Y si te dijera que hay un salmo que puede hacerte invisible al mal, no por magia, sino por una promesa eterna que Dios dejó escrita con propósito? Sí, hay un salmo que no solo se ha convertido en refugio de millones a lo largo de los siglos, sino que encierra una verdad que hoy, más que nunca, necesitas escuchar. No es un conjuro. No es una fórmula secreta. Es la palabra viva de Dios hablándole al corazón de aquellos que eligen confiar, morar y descansar bajo su sombra. Imagina esto, caminar por un mundo plagado de oscuridad, pero tú vas cubierto por una luz que los ojos del enemigo no pueden penetrar. Te mueves, trabajas, enfrentas problemas como todos, pero tú estás escondido, protegido, invisible al mal. No porque no existan los ataques, sino porque hay un escudo invisible que te cubre. ¿Quieres saber cuál es ese salmo? Quédate, porque en los próximos minutos vamos a desglosarlo palabra por palabra, línea por línea, y no solo lo vas a entender, lo vas a vivir. Hoy no solo descubrirás ese salmo, sino que lo activarás en tu vida. Verás su poder y cómo aplicarlo. Esta no es una enseñanza más. Es un despertar. Es una armadura espiritual que te será entregada con entendimiento, para que puedas caminar por el valle de sombra de muerte y no temer, porque sabrás que no estás solo. La palabra dice en Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre del Señor, a ella corre el justo, y está a salvo. Pero hay algo más profundo, no solo puedes correr a Dios como refugio, sino que puedes vivir en Él. Y cuando vives en Él, hay cosas que simplemente no pueden tocarte. No se trata de no pasar pruebas. Se trata de que, al pasar por ellas, no quedes expuesto. Se trata de que el fuego no te queme. De que la tormenta no te hunda. De que aunque 1000 caigan a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no te tocará. Porque estás cubierto. Porque estás escondido. Porque estás invisible al mal. Quédate hasta el final. No solo conocerás el salmo, sino que lo integrarás en tu vida diaria. Lo harás parte de ti. Y verás lo que significa estar escondido en el abrigo del Altísimo. Este es tu momento. Este es tu escudo. Esta es tu respuesta. En los próximos minutos, vas a descubrir un salmo que no solo ha sido refugio para reyes, profetas y generaciones enteras, sino que encierra una promesa activa de protección divina. Un salmo que, cuando se entiende y se vive, se convierte en una capa espiritual que te hace invisible a los ataques del enemigo. Pero no es un salmo para repetir mecánicamente. Es un salmo para habitarlo, para convertirlo en casa, en escudo, en declaración diaria de fe. Vamos a revelarlo, desmenuzarlo y entender el poder detrás de cada palabra. Vas a conocer el contexto histórico que dio origen a este salmo, las circunstancias que lo rodearon, y por qué fue escrito de la manera en que fue escrito. Porque cuando entiendes el contexto, tu fe se fortalece. Ya no repites por costumbre, sino con convicción. Ya no lo lees por obligación, sino con revelación. Además, te mostraré cómo aplicar cada promesa de este salmo a tu vida. No importa si hoy estás atravesando una enfermedad, una crisis financiera, un conflicto familiar o una batalla mental. Este salmo tiene una cobertura para ti. Tiene una voz que silencia el miedo. Tiene una luz que rompe la oscuridad. Y te lo voy a mostrar paso a paso. También veremos cómo activar esa protección. Porque muchos conocen el salmo, lo han leído e incluso lo han memorizado, pero no han visto su poder manifestarse. ¿Por qué? Porque hay llaves espirituales que no han girado.
Hay puertas que no se han abierto por falta de comprensión. Hoy vas a recibir esas llaves. Hoy vas a ver cómo se abre esa puerta. Y hacia el final, te compartiré una enseñanza impactante que cambiará la forma en la que enfrentas el mal. Una revelación final que te va a confrontar, animar y empoderar. Terminaremos con una oración guiada que sellará en tu corazón esta palabra y que te conectará con la cobertura divina como nunca antes. Así que prepárate. Lo que estás por escuchar no es información, es transformación. No es solo un mensaje, es una estrategia celestial. El enemigo no quiere que sepas esto, pero Dios sí. Por eso estás aquí. No es casualidad. Es propósito. ¿Listo para descubrir cuál es este salmo poderoso y cómo te puede hacer invisible al mal? El salmo al que nos referimos, ese que te hace invisible al mal, es el Salmo 91. Quizá ya lo has leído antes. Tal vez hasta lo tienes colgado en una pared o lo recitas antes de dormir. Pero hoy no solo lo vas a escuchar. Hoy lo vas a comprender. Porque la fe no se edifica solo en la repetición, sino en la revelación. El Salmo 91 comienza con una declaración profunda. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Este verso no está hablando de una visita ocasional a Dios. No dice el que pasa por el abrigo o el que conoce el abrigo. Dice el que habita. Habitar implica permanencia. Implica vivir, permanecer, establecerse. Y no en cualquier lugar, sino bajo el abrigo del Altísimo. ¿Sabes lo que eso significa? En tiempos antiguos, cuando alguien se encontraba en peligro, buscaba refugio en lugares altos, inaccesibles para sus enemigos. La palabra Altísimo en hebreo es el Elyon y expresa supremacía, majestad, autoridad por encima de todo. Habitar al abrigo del Altísimo es estar bajo la cobertura del que está sobre todas las cosas, incluso sobre el mal. Muchos estudiosos atribuyen la autoría del Salmo 91 a Moisés, aunque otros creen que fue David. Si fue Moisés, es posible que lo haya escrito en medio del desierto, durante los años de peregrinación del pueblo de Israel, cuando veían caer plagas a su alrededor, serpientes venenosas, guerras, hambre. Si fue David, pudo haber sido en momentos de persecución, escondido en cuevas, rodeado de enemigos. En ambos casos, el contexto es el mismo: peligro, amenaza, inseguridad externa. Pero también, protección divina, refugio sobrenatural y una paz inexplicable. Este salmo no nace desde la comodidad, sino desde la urgencia de ser cubiertos. Es un canto de fe en medio del caos. Una proclamación que se levanta como espada cuando el enemigo avanza. Es un escudo escrito en palabras. A lo largo del salmo, encontramos una serie de promesas que parecen casi imposibles. Y no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Y no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Estas palabras no son una licencia para vivir sin precaución, sino una invitación a vivir con fe. No son una negación del mal, sino una afirmación del poder superior de Dios para cubrirnos del mismo. El versículo 11 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No solo estás siendo protegido directamente por Dios, sino que Él asigna ángeles específicos a tus caminos. No caminos en plural solamente como lugares físicos, sino también tus decisiones, tus procesos, tus batallas internas. Este salmo nos revela que el mal existe, pero no tiene autoridad sobre el que habita en Dios. Que el enemigo lanza dardos, pero estos no alcanzan al que permanece en la sombra del Omnipotente. Que hay trampas, pero no se cierran sobre aquellos que caminan con discernimiento espiritual. Ahora quiero hacerte una pregunta directa: ¿estás habitando al abrigo del Altísimo o solo lo visitas de vez en cuando? Porque la promesa no es para el que lo busca esporádicamente, sino para el que habita. Para el que decide establecerse en él como su refugio permanente. Y no es casualidad que este salmo haya sido usado en hospitales, en guerras, en cárceles, en hogares perseguidos por el miedo. Porque tiene un poder que trasciende el papel. Es una declaración espiritual que mueve ángeles, silencia al enemigo y fortalece al creyente. En el próximo bloque,
Vamos a analizar en detalle cómo este salmo te hace invisible al mal. No en un sentido místico, sino en el sentido bíblico, espiritual, práctico y real. Vamos a ver cómo estas promesas se activan, cómo se blindan y cómo se viven. Pero antes, reflexiona, ¿estás viviendo bajo sombra o a la intemperie espiritual? ¿Has hecho del Señor tu habitación o solo tu refugio de emergencia? El Salmo 91 no solo es una expresión poética. Es una revelación divina de cómo opera la protección espiritual en aquellos que viven en obediencia y fe. Este salmo tiene un poder que no radica en su belleza literaria, sino en la autoridad espiritual que carga cada palabra inspirada por Dios. Hoy vamos a entrar a la dimensión del salmo que lo convierte en un escudo invisible al mal. Observa lo que dice el versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El enemigo, desde el principio, ha sido como un cazador, paciente, silencioso, astuto. No ataca con ruido, sino con estrategia. Sus trampas no siempre son evidentes, pero son reales. Pueden ser pensamientos de derrota, relaciones tóxicas, ofertas engañosas, caminos que parecen buenos pero terminan en muerte. Sin embargo, aquí la promesa es clara, Dios te librará. No que evitará que el cazador intente, sino que sus trampas no prosperarán. Y luego continúa. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad. Esta es una imagen poderosa. Un ave cubriendo a sus polluelos con las alas. No estás solo. No estás expuesto. Eres cubierto por el amor y la fidelidad de Dios. ¿Y sabes qué es lo que te cubre? Su verdad. La verdad de Dios es tu escudo. ¿Y cuál es esa verdad? Que Él no miente. Que lo que promete, lo cumple. Que si dijo que te guardará, lo hará. Que si dijo que enviará ángeles a tus caminos, así será. Ahora escucha esta declaración contundente. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esto cubre todas las dimensiones del ataque, noche, día, oscuridad, luz. El enemigo puede operar en diferentes momentos, pero el Salmo afirma que no debes temer. No porque el peligro no exista, sino porque hay algo que te cubre y que lo hace inefectivo. Tú estás bajo sombra, bajo abrigo, bajo alas celestiales. Y entonces llega una de las frases más poderosas. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esta no es una promesa ligera. Es una declaración de inmunidad espiritual. Puede haber crisis general, caída colectiva, ataques masivos, pero tú estás separado. ¿Invisible al mal? No porque seas mejor, sino porque elegiste habitar en el lugar secreto del Altísimo. ¿Puedes imaginar el nivel de paz que esto produce? Saber que no estás a merced del caos mundial, de las malas noticias, de las estadísticas. Porque aunque el mundo tiemble, tu fundamento no se mueve. Aunque todo alrededor se derrumbe, tú estás firme. Porque estás cubierto. Porque estás escondido. Porque estás invisible al mal. Pero quiero que comprendas algo fundamental, esta protección no es automática. No se activa solo por conocer el Salmo. Se activa por vivirlo. Por hacer de Dios tu habitación diaria. Por caminar en obediencia. Por declarar con tu boca y con tu vida que Él es tu refugio. El versículo 9 lo dice así. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Ves el condicional? Porque has puesto. No es porque has leído. Es porque has hecho del Altísimo tu morada. No tu visita dominical, no tu refugio temporal, sino tu habitación. Tu lugar de todos los días. Tu cobertura constante. ¿Y hay más? A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Los ángeles no son solo seres etéreos. Son soldados asignados. Son custodios del plan de Dios para tu vida. No están ahí por casualidad, están ahí por mandato divino. Cuando caminas en los caminos del Señor, hay escoltas celestiales que van delante de ti, alrededor de ti y detrás de ti. Y eso, mi hermano, mi hermana, eso te hace invisible al mal. Invisible no porque el mal no exista, sino porque no puede tocarte.
Porque está bloqueado. Porque hay un cerco. Porque estás bajo sombra. Porque estás escondido en Dios. Hazte esta pregunta ahora mismo: ¿estoy caminando bajo esa cobertura o estoy expuesto por mi falta de compromiso? Porque esta protección está disponible, pero requiere una decisión firme. En el siguiente bloque, vamos a ver cómo se activa esta protección. Porque no basta con saber que existe. Hay que caminar en ella. Hay que declarar, creer y obedecer. Vamos a ver los pasos claros para vivir este salmo como una realidad constante y no como una ilusión temporal. ¿Ya entendiste el poder que hay en el Salmo 91? Has visto que no es solo poesía espiritual, sino estrategia divina. Ahora, llegamos a una de las partes más cruciales: ¿cómo se activa esta protección? Porque la verdad es que muchos conocen el Salmo, lo recitan, incluso lo tienen enmarcado, pero no viven su efecto. ¿Por qué? Porque no lo han activado. Hoy vamos a ver cómo hacerlo, paso por paso. 1. Habitar, no visitar. Todo comienza en el verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo. Habitar no es pasar un rato. No es una oración ocasional. Es una vida anclada en Dios. Si quieres activar esta protección, tienes que hacer del Señor tu residencia permanente, no un lugar de emergencia. ¿Cómo se habita? Con oración diaria. Con lectura constante de su palabra. Con obediencia. Con comunión. Con decisiones que reflejen su voluntad. Cuando haces del Señor tu habitación, todo lo que eres y haces está dentro de su cobertura. No significa ausencia de pruebas, pero sí inmunidad frente a los ataques del enemigo. Hazte esta pregunta: ¿dónde habito espiritualmente? ¿Dónde están mis pensamientos, mis deseos, mis prioridades? 2. Declarar con la boca. El versículo 2 nos da la clave siguiente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. La fe se activa con la declaración verbal. Lo que dices tiene poder. El salmo se activa cuando tú lo haces tuyo, cuando lo proclamas. No solo cuando lo lees, sino cuando lo declaras como verdad sobre tu vida. Esto no es superstición, es principio espiritual. Lo que confesamos con fe, Dios honra con cobertura. Haz el Salmo 91 tu declaración diaria. Di: tú eres mi refugio, tú eres mi escudo, en ti confío. Que tus palabras reflejen tu fe y no tus temores. 3. Vivir en obediencia. La protección divina tiene una base sólida, la obediencia. No podemos vivir bajo la cobertura de Dios si estamos en rebelión contra su voluntad. No puedes decir protégeme, Señor, mientras caminas por senderos que Él no bendice. En Deuteronomio 28 se nos recuerda que las bendiciones vienen si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. ¿Quieres ser invisible al mal? Entonces camina por donde Dios camina. Haz lo que Él te dice. Aunque no lo entiendas todo, aunque cueste. 4. Confiar sin condiciones. Hay una frase en el versículo 4 que lo cambia todo. Debajo de sus alas estará seguro. La seguridad no viene del entorno, viene de la fe. Hay personas que necesitan ver todo claro para sentirse protegidas. Pero la verdadera protección se activa cuando confías incluso en la oscuridad. Confías aunque no veas el camino. Confías aunque el informe médico sea negativo. Confías aunque las finanzas tiemblen. Porque sabes que debajo de sus alas hay seguridad. Activar esta cobertura es elegir confiar. No emocionalmente, sino espiritualmente. No solo cuando todo va bien, sino especialmente cuando todo parece mal. 5. Hacer del Salmo una experiencia vivida. No basta con memorizarlo. Tienes que vivirlo. Haz lo siguiente durante una semana. Cada mañana, antes de salir de casa, declara el Salmo 91 en voz alta. No como fórmula mágica, sino como pacto. Personalízalo. Di: el Señor es mi refugio. Él me libra del lazo del cazador. Bajo sus alas estoy seguro. Sus ángeles me guardan. ¿No temeré al mal? Haz esto con convicción, con reverencia. Y empieza a observar cómo cambia tu atmósfera, tu discernimiento, tu nivel de paz. No se trata de manipular a Dios. Se trata de alinearte con lo que ya prometió. Activar su cobertura es entrar en su diseño. Es caminar en confianza. Es blindarte espiritualmente.
Y aquí va una verdad que no puedes ignorar: el enemigo no puede tocar lo que está consagrado a Dios. Cuando tú te rindes completamente, cuando te consagras, cuando decides hacer del Señor tu morada, algo poderoso sucede. Te haces invisible. No porque desapareces, sino porque el mal ya no tiene permiso para alcanzarte. En el siguiente bloque, vamos a entrar en una enseñanza que no solo te tocará el corazón, sino que te abrirá los ojos a una revelación poderosa sobre la cobertura de Dios. Es una verdad que transformará tu forma de vivir la fe. Te llevará a otro nivel de entendimiento y protección espiritual. Hemos caminado juntos por la profundidad del Salmo 91. Hemos visto cómo se activa, cómo opera y cómo transforma. Pero ahora quiero llevarte a una revelación que, si la abrazas, puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Durante años, muchos han leído este salmo como una promesa individual de protección. Y sí, lo es. Pero hay algo más profundo: este salmo no se trata solo de ti. Se trata de Cristo. ¿Sabías que este salmo también fue una profecía encubierta del Mesías? Cuando el enemigo tentó a Jesús en el desierto, le citó el Salmo 91. A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden. Pero Jesús no cayó en la trampa. Porque entendía el principio clave: la protección de Dios no se activa por manipulación, sino por obediencia. Aquí viene la revelación: Jesús es el cumplimiento viviente del Salmo 91. Él habitó en el abrigo del Altísimo. Él caminó bajo la sombra del Omnipotente. Él vivió sin pecado, en completa obediencia. Y aunque fue expuesto al mal, el mal no pudo tocar su esencia divina. Aún en la cruz, cuando parecía que estaba expuesto, Él estaba en el centro perfecto de la voluntad de Dios. ¿Y qué significa esto para ti? Que la mayor protección no es evitar el mal, sino estar dentro del propósito eterno de Dios. Porque puedes estar rodeado de caos y aún así estar en paz. Puedes ser perseguido, pero no vencido. Puedes estar en medio del fuego y no quemarte, porque no estás solo. Estás en Cristo. Y si estás en Cristo, estás en el lugar más seguro del universo. El Salmo 91 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Dios no promete librarte porque seas perfecto. Promete librarte porque lo amas. Porque conoces su nombre. Porque confías. Y mira cómo termina. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. ¿Puedes sentir el corazón del Padre en estas palabras? No es solo un escudo. Es un Padre amoroso que quiere darte vida, plenitud, salvación. Aquí es donde todo se vuelve personal. Dios no solo quiere que repitas un salmo. Quiere que vivas dentro de él. Que cada palabra sea parte de tu ADN espiritual. Que te despiertes y digas: hoy estoy cubierto. Que camines por la calle y pienses: el mal no me ve, porque Dios me tiene en su sombra. Que enfrentes diagnósticos, amenazas o incertidumbres y digas con paz: yo estoy en el abrigo del Altísimo. ¿Sabes lo que más teme el enemigo? A un creyente que entiende esto. Porque no puede tocarlo. No puede manipularlo con miedo. No puede distraerlo con noticias. Porque ese creyente ha sido revestido. Está escondido en Dios. Está blindado. Está invisible al mal. Hoy quiero decirte algo de corazón a corazón: no se trata de aprender más versículos. Se trata de vivirlos. El Salmo 91 no es un poema para tiempos difíciles. Es una estrategia para cada día. Es una postura espiritual. Es una decisión de vida. ¿Estás listo para vivir escondido en Dios? ¿Estás listo para caminar con una fe que activa ángeles, que desactiva trampas, que anula maldiciones, que vence la oscuridad? Entonces, haz el Salmo 91 tu habitación. No salgas de ahí. No te muevas sin estar cubierto. No hables sin estar conectado. Porque en esa sombra, en esa cobertura, en ese abrigo, eres invisible al mal. En la siguiente sección, vamos a cerrar con un resumen claro, una oración poderosa y un llamado a llevar esta palabra más allá de ti. Llegamos al final de este recorrido espiritual. Has recibido una palabra viva. Una cobertura revelada. Una promesa eterna. Y ahora, es momento de sellar lo aprendido,
afirmarlo en tu corazón y llevarlo contigo a cada paso. Hablemos claro. El Salmo 91 no es un amuleto. Es un estilo de vida. Es una postura espiritual que se elige cada día. Hoy aprendiste que este salmo no es una oración de emergencia, sino una declaración de residencia permanente en Dios. No es un poema bonito, sino una estrategia celestial de protección. Y no es solo para tiempos de crisis, sino para cada jornada de tu vida. No es un escudo automático, sino una promesa activa para quienes habitan, declaran, obedecen y confían. La clave está en lo que tú decides hacer con esta palabra. Puedes cerrarla y volver a tu rutina, o puedes hacer un pacto con Dios ahora mismo. Un pacto de vivir escondido en su presencia. Invisible al mal, cubierto por su sombra. Ahora, haz silencio donde estés. Y repite esta oración conmigo, con el corazón abierto. Padre Celestial, hoy reconozco que necesito tu abrigo. He caminado muchas veces expuesto, sin cobertura. Pero ahora entiendo que mi lugar seguro está en ti. Declaro que tú eres mi refugio, mi fortaleza, mi castillo. Me escondo bajo tus alas. Activo la promesa del Salmo 91 sobre mi vida. Cancela toda trampa del enemigo. Envía tus ángeles a mis caminos. Hazme invisible al mal. No por mérito, sino por gracia. Desde hoy, decido habitar contigo. No te visitaré ocasionalmente. Viviré contigo todos los días. Toma mi mente, mi corazón, mis pasos. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu protección. Gracias porque nada me tocará. Porque tú estás conmigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora respira profundo. Tómate un momento. Y deja que esta palabra se asiente en tu interior como una semilla fértil. No permitas que se la lleve el ruido de afuera. Protégela. Cuídala. Repítela. Y sobre todo, vívela. Y si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que necesite cobertura. Suscríbete para seguir recibiendo enseñanzas como esta. Y comenta, yo habito bajo la sombra del Omnipotente. Queremos orar contigo. Caminar contigo. Recordarte que no estás solo. El mal no tiene la última palabra. Dios sí. Y hoy, esa palabra es protección. Es abrigo. Es sombra. Es vida. Te bendigo, y declaro sobre ti el Salmo 91 activado, sellado y vivo. En tu mente, en tu espíritu, en tu casa. Que nada te toque, que todo lo que venga contra ti sea desactivado, porque tú habitas al abrigo del Altísimo. Hasta la próxima enseñanza. Permanece cubierto. Permanece firme. Permanece en Él. Gracias por haber llegado hasta aquí. No sabes cuánto honra y alegría nos da saber que decidiste quedarte, escuchar, reflexionar y recibir esta palabra. Tú no eres solo un espectador más, eres parte de esta comunidad de fe, de esta familia espiritual que está creciendo cada día, buscando más de Dios, buscando su abrigo, su protección, su verdad. Si este mensaje tocó tu vida, si algo en tu corazón fue movido, fortalecido o despertado, te invito a que no lo guardes solo para ti. Suscríbete ahora al canal para que no te pierdas lo que viene. Y sobre todo, comparte este video. Envíalo por WhatsApp, públicalo en tus redes, recomiéndalo a tus amigos, a tu iglesia, a quien sabes que necesita esta palabra urgente. Porque el bien más grande no es solo recibir, sino multiplicar. Deja tu comentario. Queremos leerte. Queremos orar por ti. Queremos que sepas que no estás solo. Que el Señor te guarde, te cubra, te bendiga y que vivas cada día bajo la sombra del Omnipotente. Hasta la próxima enseñanza. Aquí te esperamos, siempre.